Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste. Díselo una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hermanos, quiero invitarles, por favor, a que tomen su Biblia con su mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Este es un pacto, hermanos, que hacemos cada vez que leemos la palabra de Dios y vamos a meditar en ella y la vamos a exponer. Así que, hermanos, tomen su Biblia con su mano derecha y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios.
Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás con nosotros, nos cuidas, nos guías, Señor, y también iluminas nuestra mente, Señor, y nuestro ser para poder comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, una grande bendición. Tu palabra dice, Señor, que debemos de leer tu palabra en la congregación. Recibiremos, Señor, una bendición muy importante, muy grande y muy especial. Te pido que abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos, Señor, comprender las verdades bíblicas y también enseñarlas, compartirlas y aplicarlas, Señor, en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias. Hermanos, voy a ponerles un relato de la Biblia que está basado, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor para el pasaje de este día. Y entonces regresamos, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Les comparto mi pantalla, hermanos, y ustedes pueden ver lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron, y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía, y que los muchachos lo clamaban en el templo y decían: ¡Hosana al Hijo de David!, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron:
¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso, vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: «Nunca más vuelvas a dar fruto». Y al instante, la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados: «¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto?». Jesús les respondió: «De cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán». Muy bien, hermanos, hemos leído parte del capítulo del cual proviene nuestro texto de Mateo capítulo 21, versículo número 5, hermanos. Mateo capítulo 21, versículo 5. Si ustedes quieren, por favor, buscarlo, abrirlo y tenerlo allí, hermanos. La Biblia dice: decid a la hija de Sión. Esta es una profecía, era una promesa que Dios le tenía, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y entonces se cumplió. Leímos hace un rato en la introducción del servicio, hermanos, Zacarías capítulo 9, que fue de donde tomamos la profecía que ahora estamos viendo aquí en Mateo capítulo 21, versículo 5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Había una expectación en la mente de la generalidad del pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Estamos hablando de estos acontecimientos y estamos hablando de estos instantes en los cuales la gente estaba esperando la venida del Mesías. Ellos esperaban que fuera un príncipe temporal, que fuera alguien que combatiría contra los romanos y restauraría a los judíos de su nacionalidad perdida. Recuerden que los judíos habían sido esclavos por muchísimo tiempo, hermanos, y ellos estaban, por supuesto, ¿verdad? Estaban ellos reclamando una nación, estaban reclamando un nombre, y entonces ellos estaban en gran afrenta porque los imperios del mundo les conquistaban cada vez. Había muchos que, aunque no creían en Cristo con una fe espiritual, esperaban que fuera tal vez para ellos un grandioso libertador temporal, y leemos que en un par de ocasiones habían querido apoderarse de él para hacerlo rey, pero él se retiraba y no quería involucrarse en la política de ese momento. Prevalecía un ávido deseo de que alguien, cualquiera que fuere, izara el estandarte de la rebelión y pasara al frente del pueblo en contra de sus opresiones. Viendo las obras portentosas hechas por Cristo, el deseo engendró el pensamiento y se imaginaron que él podría probablemente restituir el reino a Israel y darles la libertad. Pero el Salvador vio que finalmente se estaba llegando a una crisis. Para él necesariamente tenía que ser una de dos opciones: la muerte por haber decepcionado la expectación popular, o de lo contrario, debía ceder a los deseos del pueblo y ser nombrado rey. Ustedes saben qué cosa eligió. Él vino para salvar a otros y no para ser un ungido rey en el sentido en que los judíos lo entendían. El Señor había obrado un milagro sumamente extraordinario. Había resucitado a Lázaro de los muertos, y después de haber estado enterrado 4 días, este fue un milagro tan asombroso e inusitado que se convirtió en el tema de conversación del pueblo por mucho tiempo. Multitudes abandonaban Jerusalén y se dirigían a Betania.
que estaba situada a unos 3 kilómetros de distancia para ver a ese Lázaro resucitado. El milagro estaba bien comprobado. Había multitudes de testigos. Era aceptado por la generalidad como uno de los mayores portentos de la época. Y derivado de eso, dedujeron que Cristo tenía que ser el Mesías. La gente decidió en ese momento que lo harían rey y que debía salir al frente contra las huestes de Roma. Él, aunque no tenía tales aspiraciones, encauzó el entusiasmo de la gente para que por medio de eso tuviera la oportunidad de cumplir lo que estaba escrito acerca de él en los profetas. No deben concebir que todos aquellos que tendían ramas en el camino cuando Jesús estaba pasando y gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Ellos tenían interés en Cristo como el príncipe espiritual. Ellos no tenían ese interés. No, ellos pensaban que él había de ser un libertador temporal. Y cuando posteriormente descubrieron que estaban equivocados, le odiaron tanto como le habían amado. Y unos días después, esta misma multitud estaba gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Fue un grito tan fuerte y vehemente como Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, y después gritando, crucifícale, queremos a Barrabás, suelta a Barrabás, porque él es el que debería de estar libre. De esta manera, mis amados, el Salvador se valió de su destinado entusiasmo para cumplir diversos fines y propósitos sabios. Era necesario que esta profecía, la profecía de Zacarías, se cumpliera. La profecía dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era necesario, además, que declarara públicamente que era el hijo de David, el hijo de ese gran rey de la profecía bíblica, y reclamara ser el legítimo heredero del trono de David. Todo esto lo hizo en esta ocasión, en este pasaje, en este día, en esta ocasión en la que él estaba entrando a Jerusalén, la que la tradición popular llama la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy, mientras el mundo celebra el Domingo de Ramos, que la Biblia no describe, que precisamente así se llama este domingo, el Domingo de Ramos, podemos ver claramente en Mateo capítulo 21 que el escritor sagrado dice en el título, la entrada triunfal a Jerusalén. También, hermanos, era necesario que dejara sin excusa a sus enemigos. Tenía que enfrentar a sus enemigos para que no le dijeran, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Él se los había dicho antes. Este recorrido a través de las calles en Jerusalén fue un manifiesto y una proclamación de sus derechos reales tan claramente como podría ser proclamados. Pienso además, y sobre esta consideración quiero construir mi sermón de esta mañana, pienso que Cristo usó el fanatismo popular. Fíjense bien lo que voy a decir. Como hoy en los días, como hoy en nuestra época, como hoy en nuestra ciudad, como hoy en nuestro México, tal fanatismo todavía está grande, está latente y está presente. Pienso que Cristo usó el fanatismo popular como una oportunidad de predicarnos a nosotros un sermón vivo, que encarnara grandes verdades que somos proclives a olvidar debido a su carácter espiritual, plasmándolas en la forma y símbolo externos que le mostraban cabalgando como un rey, acompañado por huestes de seguidores. Y el tema de nuestro sermón hoy en día será que vamos a ver la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos qué podemos aprender de ello. Número 1. Si usted está anotando, está apuntando, anote esto. Número 1. Una de las primeras cosas que aprendemos sobre la entrada triunfal de Jesús como el Rey a Jerusalén, aprendemos que cabalgando así a través de las calles de Jerusalén con solemnidad, Jesucristo proclamó que era Rey. Jesucristo proclamó que era Rey. Esa proclamación había sido mantenida en gran medida en un segundo plano hasta este momento. Antes de este momento, Jesús no había declarado, no se había presentado, no había dicho que él era Rey.
Esa proclamación había sido mantenida en segundo plano hasta ese momento. Pero antes de que fuera a su Padre Celestial, cuando la ira de sus enemigos había alcanzado un punto de furia suprema y cuando su propia hora de la más profunda humillación acababa de llegar, hace un llamado abierto ante los ojos de todos los hombres para ser llamado rey y ser reconocido como tal. Él había primero él envía primero a sus heraldos. Él los envía por delante. 2 discípulos se adelantan y les da sus instrucciones. Les dice, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Él reúne a sus cortesanos, sus 12 discípulos, aquellos que usualmente le acompañaban, y van alrededor suyo. Se sube al asno, animal que en tiempos antiguos había sido usado por los legisladores judíos, por los gobernantes del pueblo. Él comienza su recorrido a lo largo de las calles y las multitudes aplauden uno tras otro y aclaman al Rey de Reyes y Señor de Señores como el Mesías prometido. Algunos calculan que no menos de 3,000 personas pudieron haber estado presentes en aquella ocasión. Algunos iban adelante y otros iban atrás y otros estaban a cada lado de las calles y estaban sentados, por supuesto, ¿verdad? Uno a otro y estaban ahí, ¿verdad? Por supuesto, viendo todo este espectáculo. ¿Había estado alguna vez la gente ahí en el pórtico de Salomón, en el templo? Habían estado muchas veces ahí, pero estaba con mayor frecuencia en la ladera del monte, en el templo, y estaban contemplando todo el esplendor profético que enseña la palabra de Dios. Los príncipes de la tierra, presten oídos. Hay uno que reclama ser contado entre ustedes. Este es Jesús, el Hijo de David. Eso es lo que significa Hosana. Hosana, el Rey de los judíos. Así que abran paso, emperadores, ábranle paso. Abran paso al hombre que nació en un pesebre. Abran paso a cuyos discípulos eran pescadores. Abran paso al hombre cuya túnica era la de un campesino, la de un solo tejido de arriba hacia abajo. No lleva ninguna corona, excepto la corona de espinas que le van a poner durante los próximos días, pero es más suntuoso que ustedes. No cubre sus lomos con púrpura, pero es mucho más imperial que todos los reyes y los príncipes de este mundo. No calza sandalias de plata adornadas con perlas, pero es más glorioso que todos los príncipes del mundo. Así que los Hosana estaban diciendo, ábranle paso, Hosana, Hosana, que sea proclamado nuevamente Rey, el Rey de Reyes, que estime su lugar sobre el trono, su trono, por encima de todos los reyes de la tierra. Esto es lo que hizo entonces. Se proclamó a sí mismo Rey por la profecía de Zacarías, capítulo número 9. Y esa profecía, hermanos, se cumplió cabalmente en ese momento. Pero número 2, además de que él se proclamó Rey, Cristo, número 2, mostró mediante este acto qué tipo de rey pudo haber sido si le hubiese agradado y qué tipo de rey sería ahora si quisiera. ¿Qué tipo de rey hubiese sido si a él hubiera placido haber sido rey y qué tipo de rey sería ahora si quisiera? Si hubiese sido la voluntad de nuestro Señor, esas multitudes que le seguían por las calles le habrían coronado en realidad en ese lugar y en ese momento, y doblando sus rodillas le habrían aceptado como una vara salida de la raíz seca de Isaí. El que había de venir, dice la Biblia, el gobernante, el Silo en medio del pueblo de Dios. Solo hubiera tenido que decir una palabra y con él a la cabeza se habrían precipitado al palacio de Pilato y tomándole por sorpresa, pues solo había unos cuantos soldados en la región, Pilato podría haber sido pronto puesto en prisión, condenado a muerte, ante el indomable valor y la tremenda furia de un ejército judío que ahora estaba proclamando a su Mesías, a su Rey de Reyes. Palestina habría podido ser liberada con prontitud de todas las legiones romanas y habría podido convertirse otra vez en una nación real.
Es más, imaginemos por un momento, afirmamos que con su poder de obrar milagros, con su fuerza que hizo retroceder a los soldados cuando dijo, yo soy el que buscan, él pudo haber limpiado no solamente esa tierra, sino cualquier otra y habría podido marchar de país en país, de reino en reino, hasta que toda ciudad real y todo estado real hubiese cedido a su reinado. Habría podido hacer que los habitantes de las islas del mar se postraran delante de él y quienes habitan en el desierto habrían recibido la orden, hermanos, de estar inclinado al paso de sus pies. No hay razón, oh reyes de la tierra, por la que Cristo no hubiera sido más poderoso que todos los reyes juntos en ese momento. Si su reino hubiera sido de este mundo, habría podido fundar una dinastía más duradera que la de todos los reyes juntos. Habría podido reunir tropas delante de cuyo poder las legiones de todos ellos se habrían derretido como la nieve delante del sol en verano. Habría podido despedazar la imagen romana hasta que, convertida en una masa triturada, como un vaso, ¿verdad?, de barro hecha añicos por una vara de hierro, se habría pulverizado. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, hermanos míos. Si fuera la voluntad de Cristo, Él podía hacer que sus santos, cada uno de ellos, fuera un príncipe. Él podía hacer que su iglesia, la iglesia que está ahora aquí mismo reunida y en todo el mundo, fuese rica y poderosa y de influencia en todo el mundo. Él podía levantar su religión si así lo eligiera y convertirla en la más espléndida y suntuosa de todo el mundo. Si esa fuera su voluntad, no hay razón por la cual toda la gloria que leemos en el Antiguo Testamento bajo Salomón no pudiera ser concedida a la iglesia bajo el más grandioso hijo de David. Pero él no vino para hacer eso. Y de aquí la impertinencia de aquellos que piensan que Cristo debe ser adorado con una arquitectura esplendorosa, con magníficas vestiduras sacras, con altivas procesiones, con la alianza de estados con iglesia, con hacer que los obispos de Dios, magníficos señores y gobernantes, con alzar a la iglesia misma y con intentar poner sobre sus hombros esas vestiduras que nunca le quedarán, vestiduras que nunca fueron diseñadas para el Señor. Si así Dios le importara la gloria de este mundo, pronto había estado a sus pies. Si hubiera querido tomarlo, ¿quién hubiera hablado en contra de su propósito o quién hubiera levantado un dedo en contra de su poder? Puesto que la profecía se estaba cumpliendo y allí estaba el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a él no le importa. Lleva tus baratijas a otra parte. Retira de aquí tus oropeles, pues no lo necesita. Quita tu gloria y tu pompa y tu esplendor, pues no necesita nada de este mundo. Su reino no es de este mundo, pues de lo contrario sus siervos lucharían. De lo contrario, sus ministros estarían cubiertos de púrpura y sus siervos se sentarían en medio de los príncipes. Pero a él no le importa eso. Así que, oh iglesia de Cristo, tú tienes que desdeñar también lo que tu esposo desdeñó. Él pudo haberlo tenido todo, pero no lo quiso. Y nos impartió la lección de que si todas estas cosas pudieran ser de la iglesia, sería bueno que las pasara por alto y dijera, estas cosas no son para mí. Ya no estoy destinada a brillar con el plumaje prestado, porque este mundo no es mi hogar. Estamos solamente como peregrinos y extranjeros. Y el reino de este mundo no era el reino de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, ese era el rey que él pudo haber sido si hubiese cedido a humanamente hablando, ser el rey de la nación de Israel, de los judíos, y hubiera restablecido, por supuesto, ¿verdad?, la nación de Israel y hubiera sido poderosa. Pero ese no era el propósito. En tercer lugar, y aquí radica el meollo del asunto, por eso quiero irme a este punto muy rápidamente, les comento a ustedes. Ustedes han visto que Cristo proclamó que era rey. Ustedes han visto qué tipo de rey pudo haber sido y no que quiso serlo. Pero ahora ustedes ven qué tipo de rey es
y qué tipo de rey proclamó ser en realidad. ¿En qué consistía su reino? Vemos ahora a un Jesús que él sabía que en próximos días iba a ir a la cruz, que en próximos días él iba a dar su vida por todos nosotros y por toda la humanidad. Entonces, ¿en qué consistía su reino? ¿Cuál era su naturaleza? ¿Cuál era su regia autoridad? ¿Quiénes habían de ser sus súbditos? ¿Cuáles habían de ser sus leyes? ¿Cuál había de ser su gobierno? Todas estas preguntas, ahora ustedes pueden percibirlas de inmediato, a partir de que este pasaje, tomado como un todo, que el reino de Cristo es muy extraño, es algo totalmente diferente de todo lo que se hubiese visto jamás o que habrá de ser visto en el futuro, con la excepción del reino de los cielos. Es un reino, en primer lugar, sí es un reino, en el que los discípulos son los cortesanos. Nuestro bendito Señor no tenía ni gentil hombre de cámara, no tenía a revolucionarios que fueran comandantes de ejércitos supremos. ¿Quién ocupaba el lugar de aquellos grandes oficiales? Pues bien, unos cuantos pescadores humildes que eran sus discípulos, 12 para ser exactos. Aprende entonces que si tú quieres ser un par en el reino de Cristo, debes ser tan discípulo como lo fueron ellos. Que estés sentado a sus pies es el honor que Él nos concede. Oír sus palabras, obedecer sus mandamientos, recibir su gracia, esta es la verdadera dignidad. Esta es la verdadera magnificencia y esta es la verdadera honra que tenemos ahora nosotros. El hombre más pobre que ame a Cristo o la mujer más humilde que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierten de inmediato en un miembro de la nobleza que acompaña a Cristo Jesús. Qué extraño reino es este, que convierte a los pescadores en nobles y a los campesinos en príncipes, mientras siguen siendo todavía pescadores y campesinos. Este es el reino del que hablamos, en el que el discipulado es el más alto rango, en el que el servicio divino es una cédula de nobleza. Es un reino, y extraño es decirlo, en el que ninguna de las leyes del rey está escrita en papel. Las leyes del rey no son promulgadas por boca de un heraldo, sino que están escritas en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Perciben ustedes que en la narración Cristo ordena a sus siervos que vayan y tomen su corcel real, tal y como estaba escrito también en la ley y que estaba escrito en la profecía? Desatarla, dice, y traédmelos. Pero, ¿dónde estaba escrita la ley? Estaba escrita en el corazón de aquel hombre a quien pertenecían la asna y el pollino. Pues inmediatamente él dijo, dejadlos ir. Gustosamente y con gran gozo, él consideró un alto honor contribuir al Rey de Reyes y Señor de Señores en esa ocasión. ¿Por qué el dueño del asno y el pollino? ¿Por qué no dijo, no se los voy a prestar, ustedes me lo quieren robar, ustedes no están, no los conozco, así que no se los pueden llevar? Porque esa ley estaba escrita también en su corazón. Así que, hermanos, en el reino de Cristo no verán grandes volúmenes de reyes, ni abogados, ni procuradores, ni litigantes que tengan necesidad de interpretar la ley. La gracia es el único método de reinado de nuestro Señor Jesucristo. El libro de la ley está aquí, en el corazón. El abogado está aquí, en la conciencia, y la ley ya no está escrita más en pergamino, no está promulgada y está escrita sobre acero y bronce, como lo estaban los decretos romanos, sino ahora está en las tablas de la carne del corazón. La voluntad humana está sometida a la obediencia. El corazón humano está moldeado a la imagen de Cristo. Su deseo se vuelve el deseo de sus súbditos. Su gloria es su principal objetivo y su ley el mero deleite de sus almas. Extraño reino es este, que no necesita leyes, salvo aquellas que están escritas en los corazones de todos nosotros que somos sus súbditos. Algunos consideran todavía más extraño que este fuera un reino en el que las riquezas no eran en absoluto parte de su gloria. Hoy en día tenemos una
mal llamada evangelio de la prosperidad, donde inclusive hasta hacen ver que si Jesucristo viviera en nuestros días, Él conduciría un Ferrari y trajera un traje de Armando, de esos de talla, ¿no? De esos de mucho renombre y mucho costo. Pero déjenme decirles una cosa, allí va, cabalgando el rey, el más pobre de todo el pueblo, pues aquel rey no tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra de Dios. Ahí va cabalgando el rey, el más pobre de todos, sobre un asno perteneciente a otro hombre y que tuvo que pedir prestado. Allí va cabalgando el rey, uno que ha de morir pronto, despojado de sus vestidos para morir desnudo y expuesto después. Y sin embargo, él es el rey de este reino, el primero, el príncipe, el rey de reyes, el hombre coronado de toda la generación, simplemente porque era el que tenía menos, el que había sido quien había dado lo más a los otros, pero para sí retuvo lo menos. Él, quien era el más abnegado y el más desinteresado, que vivió mayormente para otros, era el rey de este reino. Ahora, miren a los cortesanos, miren a los príncipes. Todos ellos eran pobres también. No tenían banderas para colgarlas en las ventanas, así que tendían sus pobres mantos sobre los vallados o los colgaban de las ventanas a su paso. No poseían púrpura espléndida para hacer una alfombra para las patas de su asna, así que tendían sus propias ropas desgarradas por el uso del camino. Tendían en el camino ramas de palmas que podían alcanzar con facilidad de los árboles que estaban en el camino, porque no tenían dinero con el que costear el gasto de una mayor celebración, de una entrada triunfal. Por todos lados prevalecía la pobreza. No había lentejuelas de oro, ni estandartes desplegados, ni sonido de trompetas de plata, ni pompa, ni tampoco había mucha algarabía. Era el propio triunfo de la pobreza exaltada al trono en la propia, ¿verdad? Personalidad de aquellos que estaban proclamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué extraño era este reino, hermanos. Yo espero que ustedes le reconozcan. Un reino en el que quien es jefe entre nosotros no es aquel que es más rico en oro, sino el que es más rico en fe. Un reino que no depende de ningún ingreso público, excepto el ingreso de la gracia divina. Un reino que pide a cada persona que se siente bajo la sombra del Omnipotente con deleite, sea rico o sea pobre, pero todos somos bienvenidos en este reino. Vuelvo a repetirlo por quinta vez. Extraño reino es este. Pero hermanos, aquí hay algo más que tal vez todavía más nos va a sorprender. Era un reino sin fuerzas armadas. Era un reino sin fuerzas armadas. Oh príncipe, ¿dónde están tus soldados? ¿Es este tu ejército? ¿Son estos los miles de personas que te acompañan? ¿Dónde están sus espadas? ¿Dónde están sus armas? ¿Dónde están sus escudos? ¿Dónde está su armadura? Ellos llevan ramas de palmera. ¿Dónde están sus caballos finos, sus corceles? Casi se habían desnudado para pavimentar tus caminos con sus ropas. ¿Este es tu ejército? ¿Son estos tus batallones? Qué extraño reino sin un ejército. Un rey sumamente extraño que no usa espada, pero que cabalga en medio de este pueblo, venciendo y para vencer. Extraño reino en el que se ve la palma sin la espada, la victoria sin batalla, sin sangre, sin lágrimas, sin devastación, sin ciudades quemadas, sin cuerpos mutilados, sin gente que murió en ese día. Rey de paz, ese es tu dominio. Sucede lo mismo en el reino sobre el que Cristo es rey hoy. No dispone de fuerza. Si los reyes de la tierra dijeran a los ministros de Cristo, les vamos a prestar nuestros soldados, nuestra respuesta sería, ¿qué podríamos hacer con ellos? Como soldados no tienen ningún valor para nosotros. Fue un día de la desgracia para la iglesia cuando pidió prestado el ejército de aquel pagano impío
el emperador Constantino, cuando hizo una alianza con el que que iba a ser cristiano e iba a proclamar la cristiandad como religión de todo el imperio, pensando ingenuamente aquellos cristianos que Constantino se los agradecería. No ganó nada con ello, excepto corrupción, degradación y vergüenza. Y esa iglesia que pide la ayuda del brazo civil, esa iglesia que quiere establecer que los domingos sean obligatorios para la gente por la fuerza de la ley, esa iglesia que quiere que sus dogmas sean proclamados con redoble de tambor y quiere hacer que el puño o la espada se conviertan en sus armas, no sabe a qué espíritu pertenece. Esas son armas carnales, pero dice la Biblia que nuestras armas no son de este mundo, sino más bien con mi espíritu es cuando vamos a salir a la batalla. Están fuera de lugar de ese reino espiritual. Este también era un reino extraño, hermanos míos, porque estaba desprovisto de cualquier tipo de algarabía, de cualquier tipo de pompa. Si ustedes la llaman pompa, ¿qué pompa tan singular era esta? Cuando nuestros reyes son proclamados, 3 extraños individuos llamados heraldos, cuya semejanza uno nunca vería en ningún otro tiempo, vienen cabalgando para proclamar al rey o la reina que viene atrás. Toda la televisión está pasando ese momento glorioso y heraldo. Todas las personas del mundo se detienen para poder contemplar a los reyes de esta tierra. Pero déjenme decirles, hermanos, que sus vestidos también eran extraños, porque no eran como los vestidos que ahora usan los reyes. Él estaba vestido con la única prenda que vivió por muchísimo tiempo. Y luego viene la ceremonia de coronación. Y como la nación es conmovida con la emoción de un extremo al otro, cuando el nuevo rey está a punto de ser coronado, ¿qué gentío se apretuja en las calles? Algunas veces en tiempos antiguos, las viejas fuentes eran preparadas para que fluyera con vino y casi no había calle que no estuviera adornada con guirnaldas de un extremo a otro. Pero aquí viene el Rey de Reyes, el príncipe de los reyes de la tierra. No hay ningún brillo, no hay ningún portentuoso corcel, ni un caballo haciendo sus maniobras que tenga alejados a los hijos de la pobreza. Él cabalga sobre su asna y mientras contempla su recorrido, habla amablemente a los niños que proclaman Hosana al Rey en las alturas, Hosana y al Hijo de David, y da a los parabienes a las madres y a los padres de la que más humilde condición que se agolpan a su alrededor. Así que, hermanos, este es el rey que vino en la entrada triunfal. Este es el rey que entró a Jerusalén. Un contraste de rey sobre los reyes de la tierra. Así que, hermanos, pertenezcamos nosotros también a este reino, el reino espiritual. Que sintamos en nuestros corazones que Cristo ha entrado en nosotros para derribar todo pensamiento altivo y orgulloso, para que todo valle sea alzado y todo collado sea abatido y la tierra entera sea exaltada en aquel día, desde ahora y para siempre. Casi termino con mi mensaje, pero quiero que escuchen a continuación, y ese tal vez sea un componente sorprendente del reino de Cristo. Él vino para establecer un reino sin un sistema de impuestos. ¿Dónde estaban los colectores de ingresos del rey? Ustedes responden que no tenía ninguno. Sí tenía, pero ¿qué ingreso era aquel? De hecho, Judas era tesorero. Cada individuo se quitó su manto voluntariamente. Él nunca se los pidió. Su ingreso fluía libremente de las ofrendas voluntarias de su pueblo. Él primero había prestado su asna y su pollino. El primero que había prestado su asna y su pollino y los demás habían dado sus ropas, era el único ingreso más constante que tenían por mucho tiempo. Aquellos que tenían pocos vestidos para compartir, cortaron las ramas de los árboles y por una vez allí hubo, ¿verdad? Por supuesto, una fiesta que no le costó a nadie, o más bien para el que nada fue exigido de nadie, sino que todo fue dado de manera espontánea. Este es el reino de Cristo, un reino que subsiste no sobre un diezmo, ni por los impuestos prediales de parroquiales o por las contribuciones obligatorias para alguna institución, sino un reino que se sustenta con las ofrendas voluntarias del pueblo dispuesto.
un reino que no le exige nada a nadie, sino que viene al hombre con una fuerza mayor que la de la misma exigencia, diciéndole: tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Habiendo sido comprado por precio, no habrás de consagrarte tú y consagrar a toda tu familia y todo lo que tienes al servicio voluntario del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, antes de abandonar este punto, me gustaría comentar que aparentemente este era un reino en el que todas las criaturas eran tomadas en cuenta. ¿Por qué tenía Cristo dos bestias? Una asna y un pollino, hijo de animal de carga. Él montó sobre el pollino porque nunca había sido montado antes. Ahora, he repasado a varios de los comentaristas para ver qué dicen acerca de esto, y un viejo comentarista me hizo reír. Confío en que los haga reír también ustedes. Al expresar que el hecho de que Cristo les dijera a sus discípulos que trajeran al pollino, así como al asna, debería enseñarnos que los infantes deben ser bautizados al igual que sus padres, lo cual me pareció un argumento eminentemente digno del bautismo infantil y cosa que no es cierto. Reflexionando sobre el tema, sin embargo, considero que hay una mejor razón para decir esto. Cristo no tolerará ningún dolor en su reino. No tolerará que ni siquiera una asna sufra por él. Y si el pollino hubiera sido retirado de su madre, habría estado la pobre madre en el establo en su casa pensando en el pollino, y habría estado el pollino anhelando regresar, como aquellas vacas que los filisteos usaron cuando regresaron al arca y que habían abrumado conforme avanzaban porque sus becerros se habían quedado en casa. Maravilloso es el reino de Cristo, en el que hasta la misma bestia tendrá su porción, porque la creación fue sujeta a vanidad por nuestro pecado, pero la bestia sufrió porque pecamos, y Cristo tiene el propósito de que su reino devuelva a la bestia su felicidad antigua. Por eso dice la Biblia que estarán en aquel día el león con el cordero apacentando, y estaremos nosotros también en el reino de Cristo conviviendo con esta creación perfecta que Cristo quiso hacer y que quiso proclamar desde el principio de la creación. Quiere hacernos hombres misericordiosos, considerados incluso con el resto de la creación. Yo creo que cuando su reino venga plenamente, la naturaleza animal será restaurada a su antigua felicidad. Como dije hace unos momentos, el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, es decir, de la serpiente, y el recién nacido destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no será mordido ni tendrá mortandad. Así que, hermanos, Cristo estaba incluyendo a todos, inclusive dentro de su reino. Además, Cristo, al cabalgar a lo largo de las calles de Jerusalén, enseñó de una manera pública que su reino habrá de ser un reino de dicha y de bendición. Hermanos, cuando los grandes conquistadores cabalgan a lo largo de las calles, con frecuencia escuchan el gozo del pueblo, cómo las mujeres arrojan rosas por la senda, cómo se arremolinan alrededor del héroe del día y ondean sus pañuelos para mostrar su aprecio por la liberación alcanzada o por la victoria obtenida. La ciudad ha sido largamente sitiada. El paladín ha ahuyentado a los asediantes y el pueblo gozará ahora de tranquilidad. Eso representa el reino de Cristo, que ahora habrá justicia, que ahora habrá misericordia, que ahora habrá un verdadero reinado, y que en el futuro, cuando este Cristo venga a este mundo, tendrá a todo el mundo en paz bajo su reinado. Por eso es que el reino de Jesucristo no era de este mundo, y le contestó bien a Pilato cuando se lo preguntó y cuando estaba cuestionándole. ¿Qué resultado tenemos de todo esto? De todo lo que Cristo obtiene de miles de personas y que oyen acerca de un grande avivamiento que ahora se está también gestando porque queremos que venga pronto ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos saber, hermanos, cuántos más de los que todavía no conocen este reino pueden ser miembros de este reino espiritual.
Por eso, hermanos, es que la entrada triunfal a Jerusalén era el cumplimiento de una profecía, pero era la proclamación de un reino espiritual que habría de venir, hermanos, y habría de empezar en el corazón de todos y cada uno de sus discípulos y continuaría en nuestros corazones y continuará en los corazones de aquellos que han de venir. Así que, hermanos, necesitamos proclamar este verdadero reino. Esta semana empieza la llamada Semana Santa. Hoy es el día del Domingo de Ramos, donde tiene otro significado diferente para la tradición popular, donde ellos acomodan la doctrina a sus enseñanzas y el relato bíblico a lo que ellos piensan y creen, absteniéndose de comer carne, absteniéndose de comer alimentos, sacrificando su cuerpo como si fuera eso un mandamiento, el cual Cristo dijo que ustedes deben de sufrir igual que yo. Teniendo una procesión, teniendo una recreación de los días de Cristo, de la pasión y el sufrimiento del Señor Jesucristo, lacerándose, golpeándose, teniendo una recreación de aquel relato histórico, pero también divino y espiritual, en donde piensan que así se ganarán el cielo. Jesús, si lo hubiera querido de esa manera, nos hubiera dicho: honren la última semana de que yo estuve aquí en la tierra. Pero Jesús nunca instituyó tal cosa. Él dijo que observáramos. Él dijo que nosotros pudiéramos recordar su muerte, su sacrificio, su resurrección, hasta su pronta venida. Pero él jamás dijo que nosotros deberíamos de ocupar tan siquiera un momento, pensar que pudiéramos sufrir como Cristo sufrió durante esa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, no es más que simplemente una absurda manera de ganarse el cielo. Jesucristo pagó el último día que estuvo aquí en la tierra, pagó el precio por nuestra vida que nuestros pecados estaban cobrándole. Y al resucitar al tercer día, hermanos, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre las huestes de maldad y llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Esta semana, ciertamente, aunque nosotros no proclamamos la llamada Semana Santa como una de las doctrinas de nuestra iglesia, sí tenemos que observar y tenemos que traer a la lectura bíblica a aquellas personas que no conocen verdaderamente el propósito de la entrada triunfal y del reino de Jesucristo que inició en esta tierra, pero que vendrá después en el futuro y continuará por toda la eternidad. Esa profecía tan hermosa del Hijo de David. Tenemos que proclamarlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que decirle a los nuestros hermanos que este reino no es de este mundo, que este reino, el Rey de Reyes y Señor de Señores, primero vino a morir, resucitó, ascendió al cielo, está ahora intercediendo por nosotros en el cielo a la derecha del Padre y regresará para entonces reunir a todos sus escogidos en un reino para enseñarle a los reyes de este mundo cómo se debe de gobernar con justicia y con rectitud por 1000 años. Después de esto, el Señor tomará todos sus escogidos y entonces los llevará a un reino eterno donde viviremos eternamente y para siempre. Y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, esta semana estemos observando, estemos orando, estemos pidiéndole a Dios que realmente abra el corazón de aquellos que le buscan sinceramente. Yo creo que hay mucha gente de la tradición popular que está buscando realmente a un Salvador, pero su doctrina es doctrina de hombres. Su doctrina es doctrina que no le lleva al cielo. Así que, hermanos, oremos para que en esta semana las personas que están sensibles a buscar a Cristo verdaderamente y de corazón lo encuentren. Lo encuentren a través de usted y a través mío de anunciar el evangelio de la palabra del Señor. Esta semana, hermanos, tendremos algunas actividades también nosotros para estudiar la palabra del Señor, para poder meditar en ella y para poder también, por supuesto, aprender acerca de estos días que verdaderamente la palabra del Señor nos dice que fueron días tan intensos y tan, por supuesto, fuertes, ¿verdad? Para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, meditemos pues en esto y que podamos nosotros decir, ¿verdad? Hosana al Rey
de Reyes, al Hijo de David, que ha venido y que ha puesto su vida para salvarnos. Estamos en un mundo donde hay muchas personas que desean buscar verdaderamente a Dios, pero no le encuentran porque sus guías, sus iglesias y sus mensajeros no están en la verdad correcta de la palabra del Señor. Oremos a Dios para que nos dé esa oportunidad de proclamar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor, porque el relato de tu palabra, Señor, histórico, verídico y confiable, podemos ahora, Señor, estudiarla y podemos ahora tenerla en cuenta, Señor, para la predicación de tu palabra. Oramos, Señor, para que esta semana, que la tradición popular llama Semana Santa o Semana Mayor, sea, Señor, verdaderamente una semana en la cual podamos predicar el evangelio de una manera, Señor, que la gente, nuestros amigos, nuestros familiares puedan entender, Señor, y que puedan, Padre Celestial, encontrar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite, Señor, que este pueblo de San Miguel de Allende, que sus habitantes, que la gente, Señor, que está ahora empezando, iniciando una semana de Ramos, una semana de tradición popular, reflexione verdaderamente en quién es el propósito y quién es el verdadero objeto de esta semana, última semana de la pasión, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a proclamar, Señor, esa verdad. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos de una manera valiente, de una manera tenaz y de una manera también, Señor, como dice en tu palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Te pido, Señor, que nosotros, tus súbditos, nosotros, Señor, los que hemos venido voluntariamente a ti, Señor, nosotros, los que hemos abierto nuestro corazón y hemos recibido ese mensaje, ese sacrificio, hemos recibido a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos también tener esta gloriosa tarea que nadie nos ha impuesto, que lo hacemos, Señor, por nuestra propia voluntad y que lo hacemos porque te amamos en agradecimiento por habernos rescatado, proclamar el reino de Jesucristo espiritual. Oramos pues, Señor. Te pedimos por la salvación de las personas que viven en nuestra ciudad, que viven en nuestro estado, que viven en México. Oramos, Señor, para que cada día de esta Semana Santa popular puedan, Señor, encontrarte como el único y sabio Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró.
Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés.